Ok, listo. Espérame que ya estoy aquí comenzando a... Me faltó convertir las diapositivas. Entonces aquí ya las estoy convirtiendo y te las paso acá en el chat para que todos tengan el material de la sesión del día de hoy Vale, profe, muchas gracias. con la grabación ahora más adelante que tú pasas. Por lo menos ahí 2 minuticos y ya se convierte esto perfecto. Ujú. Vamos acá en el chat a subirlas. Hola, buenas noches. Sí, por aquí ya reconozco personas que se nos conectan siempre. Entonces, buenas noches, Lizzy. Bueno, ¿cómo les fue también con si quieren, vamos escribiendo ahí en el chat, cómo me les fue con los ejercicios que les había dejado el fin de semana? ¿Alcanzaron a hacer? ¿No alcanzaron? ¿Difícil, fácil? ¿Complejo, no complejo? Vamos a ver qué nos dice. Ujú. Aquí ya. Aquí vamos a compartir. Ahí ya está subiendo las ayudas visuales que voy a utilizar en esta sesión para que ustedes las tengan ahí por si existe alguna falla visual que de pronto no nos permite visualizar con claridad la información. Listo, sin embargo, recuerden que estamos todo el tiempo respondiendo preguntas, algunas pequeñas pausitas entre ciertos subtemas y ahí vamos revisando. Listo, para acá Lizy nos está escribiendo, me imagino bonito, en especial reconocer las emociones, al inicio cuesta un poco, pero ayudó mucho, supremamente lindo. Igual estoy pendiente, Valentina, porque la idea es que ellos me pidieran como más material, creo que hace como 3 sesiones pidieron más material, entonces yo les envío libritos, literatura que ayuda un montón para el tema de crecimiento personal, entonces eso también les voy a compartir juiciosamente. Ya el jueves terminamos, ¿cierto, Valentina? Sí, sí, profe, terminamos el jueves. Fue muy rápido. Listo. Entonces, Sí, claro que sí, yo estoy pendiente. Valentina no me deja olvidar que les comparto la información. Listo. Perfecto. Aquí compartir pantalla. Entonces, comencemos. Hoy hacemos una sesión en la cuyo objetivo es, obviamente, este es el tercer tema del módulo. Este tema se llama comunicación efectiva y afectiva, ¿sí? Entonces, aquí que vamos a visualizar. Hoy, por ejemplo, vamos a explicar muy bien el tema de lo que es la comunicación, cómo funciona el tema de la comunicación, los elementos de la comunicación y algunos elementos básicos que siempre hay que tener cuando uno habla de comunicación. Mañana enfatizamos en otros elementos teóricos y hacemos ejercicios de comunicación efectiva y afectiva. ¿Listo? Entonces vamos ligando un poquito, ustedes dirán, bueno, ¿y por qué se habla de comunicación efectiva y afectiva? Esos son dos subtemas que están ligados precisamente porque cuando uno empieza a hablar de lo que es la comunicación, tiene que lograr entender que cuando yo comunico, puedo facilitar la comunicación, aún con todos los elementos que están alrededor, las interferencias que se producen en la comunicación, generando de forma afectiva una comunicación que permee a la audiencia, básicamente. Entonces ya desde ahí, pues hablamos de diferentes temas, pero los vamos a ir desarrollando juiciosamente. Listo. Entonces, como les decía, la comunicación efectiva y afectiva, hoy nos vamos a permitir conocer qué es la comunicación, los tipos de comunicación, identificar algunas barreras de comunicación que pueden influir o potencializar las diferentes herramientas en nuestras relaciones también interpersonales que favorecen en diferentes contextos. ¿Listo? Cuando uno habla de comunicación, a veces tiende a asociarlo un poco a los contextos laborales y demás, pero no, es igual también cuando hablábamos de los temas anteriores. Entender que, por ejemplo, hablar de gestión emocional es importante no solo para una relación laboral, una relación familiar, relaciones de pareja, no, es también para la comunicación que uno tiene en esos contextos tan sencillos como, no sé, la relación con los hijos, la relación con los vecinos, situaciones básicas de comunicación que pueden ser muy favorables o también pueden ser no tan favorables a la hora de querer transmitir un mensaje. Entonces, aquí estamos precisamente para comenzar estos elementos. ¿Qué esperamos hoy? Conocer qué es la comunicación, identificar barreras de comunicación, identificar los momentos de la comunicación efectiva, obviamente público, objeto al cual se enfrentan, ¿sí? Porque también es importante analizar. Dentro de los muchos elementos de comunicación, siempre analizamos cosas muy relacionadas con todo lo que tiene que ver con el tipo de público al cual yo me voy a dirigir.
Eso también hace que nuestra comunicación sea lo suficientemente efectiva o no necesariamente sea lo suficientemente efectiva y por el contrario cometamos algunos errores que no son los más viables para comunicar. ¿Listo? Otro de los objetivos del día de hoy es ser capaz de identificar las emociones que son promotoras para identificar en otras, aplicar la asertividad al momento de comunicación interpersonal. Entonces, miren que ahí estamos ligando un poquito los temas que venimos hablando de nuestras sesiones anteriores, de los módulos anteriores, básicamente, para poder entender la importancia de la comunicación. ¿Listo? A veces cuando, y les voy a dar un ejemplo muy sencillo, a veces cuando tenemos, por ejemplo, dificultad para gestionar una emoción como la ira, nuestra comunicación no se vuelve tan asertiva, por el contrario, se puede volver una comunicación agresiva y eso dificulta la relación interpersonal. Entonces, miren que uno habla de la emoción y cómo uno comunica la emoción, pues por medio del lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Entonces, en esa medida siempre es importante articular esos elementos. Ya, entonces, en primera medida empezamos a definir lo que es la comunicación. Teóricamente la comunicación se dice que es un proceso de intercambio de información, uno intercambia ideas, intercambia sentimientos o mensajes entre dos o más personas. Esta comunicación, ¿cómo puede ser? Verbal, no verbal o escrita. ¿Listo? Hay algunas personas que tienen muy buena habilidad para comunicación verbal, pero de que pronto no tienen muy buena habilidad para la comunicación escrita y así sucesivamente. O hay personas que también creo que vemos ejemplos y aquí quiero que empiecen a hacer un ejercicio ustedes de observación. Hay personas que comunican muy bien a nivel verbal, listo, dicen unas palabras bastante indicadas, pero no es coherente con su expresión facial o su expresión corporal. Es decir, que su comunicación no verbal es diferente a la verbal. Entonces, esos son elementos que también son importantes conocerlos en este módulo y desde ahí favorecer lo que nosotros denominamos la interacción social y la construcción de relaciones. ¿Listo? Entonces, aquí dentro de esto podemos definir algo muy importante, que la comunicación es intercambiar información, ideas, sentimientos o mensajes entre dos o más personas. Que la comunicación se puede dar de forma verbal, se puede dar de forma no verbal o se puede dar de forma escrita. ¿Listo? ¿Y que por qué es importante? Pues porque nos facilita la interacción social y la construcción de relaciones. Eso es lo ideal, ¿no? Construir relaciones, no destruir relaciones, porque también con la comunicación podemos destruir relaciones o hacer comentarios poco constructivos. Entonces, en esa medida siempre se trabaja un poco cuando se hacen entrenamientos en comunicación, se piensa bastante en la importancia que es saber comunicar, ¿listo? Para favorecer las relaciones interpersonales. Entonces, por eso este módulo es tan importante dentro de lo que nosotros construimos en este diplomado de desarrollo personal. Listo. Este es un ejercicio experiencial importante que lo vamos a realizar. Entonces voy a colocar aquí un pequeño video en donde vamos a identificar algunos elementos importantes de la comunicación y luego de eso pues vamos a hablar del tema. Entonces perdónenme acá, coloco aquí el video de comunicación efectiva. Creo que aquí ya tenemos varios elementos que son supremamente importantes. Entonces aquí vamos a preguntarnos varias cositas. ¿Cómo vamos hasta el momento con lo que hemos visualizado? ¿Qué les deja el video? No sé, como que qué elementos están favoreciendo ahí. Perdónenme, acá me vuelvo para poderlos ver. Voy a quitar la presentación. Listo. ¿Qué les ha parecido ese video? ¿Cómo van con el video? Vamos escribiendo ahí por el chat. Listo. Hoy esta sesión no la vamos a demorar tanto. Pues yo sé porque muchas personas para hoy es un día de descanso. Entonces, pues el objetivo también es hacer una sesión corta, pero muy sustanciosa. Gracias, Gustavo. Súper. Miren que es curioso. Este video, cuando lo revisaba para preparando la clase, ustedes decía yo, una de las cosas en comunicación que es importante, listo, y que uno nunca le presta atención y que uno a veces etiqueta como algo negativo y es el silencio, la posibilidad de aprender a hacer silencios como un acto importante dentro de la comunicación. ¿Y eso cómo va a favorecer la relación con el otro? Ujú. Entonces, miren, interesante el video, comunicar no solo es hablar, sino también quedarse callado para escuchar. Perfecto, Lizzy, muy bien. Una nueva propuesta, algo que escucho por primera vez. Genial, ya les paso el link del video también, por si lo quieren guardar. Interesante, me deja reflexionar lo importante de hacer pausas para poder pensar y también escuchar al otro. Información valiosa en el video, para mí me cuesta mantenerme en silencio, claro. De hecho, uno a veces piensa que el silencio es malo, que cuando yo me quedo en silencio estoy aburriendo a la otra persona y ya no tengo, y no me fluyen ideas. Pues puede que también pase, pero mire que el silencio también nos permite que nos fluyan más las ideas y de pronto pensar antes de decir algo que uno dice, ay, Dios mío, dije una estupidez. No, venga, lo pensó,
por medio del, utiliza el silencio como un momento para pensar también. Mira que, exacto. La atención y respetar las pausas en la comunicación nos lleva a saber escuchar. Perfecto, muy bien. Valentina, para que nos compartas el título del video. Ya te lo parto. Te lo comparto, Gustavo. Qué importante es la pausa y nos detenemos a pensar que el silencio vale tanto en la comunicación. Magnífico, jamás lo había oído y pensado. El silencio también es comunicación. Excelente, sí, por lo general la muletilla crea y distrae. El tema de las muletillas, cuando uno entrena procesos de comunicación, es un problema complejo porque las muletillas a veces la utilizamos mientras nuestro cerebro está procesando la siguiente idea que yo voy a decir. Entonces, no sé si ustedes han visto personas que dicen, bueno, estábamos hablando de X tema, y se quedan con eso. Y mientras les fluye la siguiente idea. Entonces, miren que es importante también monitorearse un poquito esa parte. Entonces, ese era como el ejercicio que quería introducirles a ustedes con este tema, porque miren, aquí resaltamos la importancia de poder quedarnos en silencio, favorecer el silencio como un elemento valiosísimo para la comunicación y así. Y de hecho también pensar que uno comunica con el silencio. ¿Listo? Entonces, eso va a permitir también, digamos, darle espacio a las personas para que se sientan escuchadas, porque es que yo no puedo ser buen comunicador cuando yo, digamos que en Colombia decimos, vomitamos información, o sea, doy una cantidad de información ahí. No, puedo ser buen comunicador si pauso, si entiendo, si escucho al otro, leo al otro, me quedo en silencio segundos para procesar mi siguiente idea, ¿sí? Que se torne una dinámica interactiva. Eso es, porque se supone que si yo estoy comunicando es para otros, comunico para otros. Bueno, a menos que yo esté teniendo comunicación conmigo misma, es decir, pensando mis ideas y ahí me estoy comunicando conmigo misma, pero eso es diferente. ¿Listo? El saber escuchar es importante para procesar toda la información que imparte en la otra persona, además respetar las personas que están hablando, totalmente perfecto. Y además que es sinónimo también de poder, de respeto al otro, poder escuchar al otro. ¿Listo? Ya nos faltaban ahí, lo corté ahí porque nos faltaba solamente la despedida de él, pero creo que ya vimos lo que en realidad es importante de ese video. Qué lindo. Qué chévere que lo hayan disfrutado. Ya vayamos entendido. Ahí se los comparto para las personas que lo quieran revisar nuevamente y demás. De hecho, él es un conferencista a nivel mundial muy importante y él habla sobre cosas demasiado prácticas a la hora de comunicar. Entonces se lo recomiendo porque tiene un montón de videos más, sino que este estaba muy aterrizado como yo quería introducir el tema del día de hoy. ¿Listo? Entonces nuevamente voy a compartir mi pantalla. Aquí ya vamos juiciosamente. Listo. Entonces, este era como nuestro pequeño ejercicio experiencial para darle importancia a lo que es comunicar y favorecer los procesos de comunicación. Miren que la comunicación tiene un montón de elementos. Creo que uno cuando estábamos en el colegio nos decían, oye, existe un emisor, un receptor, ¿listo? Pero más allá de eso, de que yo sea el emisor, ustedes sean mis receptores, por ejemplo, en estos momentos, es un contexto de comunicación que estamos desarrollando. Una cosa es cuando comunicamos acá, estamos acá por medio de esta tecnología que nos favorece. Y otra cosa es cuando quizás tuviésemos la oportunidad de vernos presencialmente. Entonces, miren que en este contexto de comunicación que estamos construyendo, tenemos, por ejemplo, diferentes niveles de interferencia dentro del código de cómo yo comunico. Entonces, imagínense que yo en estos momentos empiezo a hablar en otro idioma. Entonces, ¿cómo ese otro idioma va a interferir? Que las personas que de pronto no entienden ese idioma, claro, hay una interferencia para ustedes como receptores. El mensaje no se va a dar de la misma forma. Ahora, por ejemplo, imaginémonos que mi canal de comunicación, entonces es que, por ejemplo, es escrito, ¿sí? Entonces yo llego a un momento que dije, no voy a hablar más, sino voy a escribir. ¿Listo? Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado que cuando están dialogando con alguien, a veces el texto verdaderamente no logra facilitar lo que verdaderamente uno quiere decir. ¿Listo? Es decir, que con el texto yo no logré que mi receptor entendiera verdaderamente lo que yo quería decir. Entonces, miren todo lo que puede haber, todo lo que se puede dar, todas las dificultades, pero también cómo podemos favorecer. Entonces, miren que si, por ejemplo, ustedes dicen, no sé, quieren solucionar un problema de pareja,
Entonces, muy probablemente tienen que adecuar el contexto para que la comunicación se facilite. Y una cosa es, por ejemplo, solucionar un problema de pareja por un mensaje de texto y otra hacerlo en vivo y en directo. Entonces, todo eso son elementos que son importantes en la comunicación. ¿Listo? La forma como me expreso, la forma como a nivel verbal digo las cosas, las palabras que utilizo y a nivel no verbal. ¿Listo? Es decir, mi expresión facial, mi expresión corporal. Bueno, entonces aquí les puse como ese pequeño resumen, entendiendo que la comunicación es un proceso de intercambio de información que un emisor transmite a un receptor o a unos receptores a través de un canal, esperado que posteriormente se produzca una respuesta a dicho receptor en un contexto determinado. ¿Qué es lo que uno espera cuando uno comunica? Pues que la persona primero haya entendido. ¿Y cómo sabemos si entendió? Pues obviamente si obtenemos respuestas a partir de lo que dijo. Entonces se habla que así del proceso de comunicación encontramos diferentes elementos. El emisor, que es la persona en la cual pues da la información, listo, que en ocasiones pues puede fallar, cómo la da, listo, el receptor es la que recibe, listo, el mensaje es la información que voy a dar, listo, es como las características de lo que yo quiero decir. El canal es el medio a través del cual puede ser un medio artificial, como las cartas, como el correo electrónico, como no sé qué otra cosa nos podemos inventar, diferentes elementos que puedan facilitarnos eso. Y el código, ese conjunto de signos y reglas que forman la codificación del mensaje. Ese código, pues obviamente dice, bueno, por ejemplo, ¿en qué idioma? Ese código. Una cosa es, por ejemplo, cuando yo saludo en español y otra cuando yo saludo en un idioma diferente, en inglés, en portugués, en francés. Esos son los códigos de comunicación que son importantes. El canal es como lo digo, entonces lo digo por medio escrito, por medio oral y demás. Y ese código son los signos que yo utilizo. Por ejemplo, en los países también. Por ejemplo, en Colombia tenemos diferentes territorios dentro de los cuales una palabra puede tener diferentes significados, aún en el mismo español que todos dialogamos en Colombia. Entonces, tiene diferentes significados. Es importante los códigos del lenguaje que se utiliza. Y el contexto, pues obviamente hablamos del lugar, la hora, el estado anímico de los interlocutores y que existen en el momento de la comunicación. Entonces, miren la importancia de poder y lo difícil que también puede ser lograr todos estos elementos para una comunicación efectiva. ¿Listo? Porque si el emisor, por ejemplo, transmite de forma desanimada, desmotivada, entonces uno dice, bueno, si yo, por ejemplo, estoy dictando clase y estoy viéndolos a ustedes así, y ay, sí, como que con pereza y se me cierran los ojos y demás, pues obviamente eso es lo que ustedes como receptores muy probablemente van a recibir. Entonces, miren la importancia de cómo también en mis expresiones facilito o dificulto que ustedes me reciban el mensaje, la información que yo quiero impartir. Si, por ejemplo, ustedes ahorita están en un contexto, digamos, están en la calle, bueno, están con el ruido de la calle, están hablando con otra persona, están escuchando música, por ejemplo. Entonces, el contexto también, como puede ser un factor importante en la comunicación. Bueno, creo que hasta ahí vamos. Por acá tenemos un mensajito. Pasa mucho cuando escribimos por el chat. Exacto. Exacto, lastimosamente. Y eso a veces, mira, afecta muchísimo las relaciones interpersonales. Hoy día que la mayoría de las personas, o las personas que se comunican solo por emoji, que utilizan dibujitos y demás, uno dice, bueno, ¿será que está molesto de verdad? ¿O será que es solamente su forma de comunicarse cuando algo le disgusta? Pero ¿será una molestia grave? ¿O será algo difícil que pasó? Entonces también cuesta la comunicación en ese sentido, súper. Miren acá, les dejé esta visual que me parece los tipos de lenguaje a nivel oral, a nivel textual, a nivel gestual, transcrito, virtual, articulado. ¿Listo? Articulado es que yo pueda, por ejemplo, la danza es una forma de lenguaje. ¿Listo? Lo visual y lo escrito. Entonces, todas las personas que, por ejemplo, tienen dificultades a nivel visual, entonces les toca comunicarse por otros medios. Las personas que tienen dificultades de audición, entonces también les toca comunicarse por otros medios para poder facilitar la comunicación. ¿Listo? Y aquí llegamos a una cosa muy linda y es el tema de la comunicación asertiva. Entonces, ya teniendo todos estos elementos, nosotros empezamos a hablar de una comunicación asertiva. Es una actitud personal, positiva a la hora de relacionarse con los demás y que consiste en expresar las opiniones y las valoraciones, evitando descalificar, reprochar y enfrentarnos. El video nos decía cosas muy lindas, ¿no? En relación a eso, la importancia de saber decir las cosas. En el silencio también uno dice cosas.
Bueno, que yo acabo de conocer, él nos daba el ejemplo ahí de que cuando Hugo se encuentra por primera vez con una persona que nunca ha visto, entonces, claro, también la forma en cómo se empieza a comunicar en esos primeros segundos, pues es también un elemento importante a analizar. Y aquí uno de los elementos cuando uno habla de comunicación siempre es hablar de comunicación asertiva, es saber decir las cosas a las personas indicadas con las palabras indicadas y en el lugar indicado. Entonces, sí, entrar a descalificar, a reprochar y a enfrentamientos. Entonces, ahí ya pasamos a lo inverso, sería pasar a una comunicación agresiva. Lo ideal para los seres humanos siempre estar en el medio, en una comunicación asertiva, porque lo opuesto sería lo pasivo y el otro opuesto sería lo agresivo. Entonces, lo ideal siempre es tener el término medio que nos permita a nosotros ser asertivos. Entonces, hablamos que el primer paso para la comunicación asertiva es poder expresar cómo te sientes. ¿Listo? Luego de eso, manifiesta lo que piensas, ¿listo? Luego de eso, di lo que quieres que suceda, que eso es importante porque hay una cosa, que si yo me quedo callado, ¿qué significa eso? Ah, ok, pero no estoy expresando el malestar. Las sesiones pasadas que hablamos de gestión emocional decíamos, bueno, yo me quedo callado con la emoción. No, lo que pasa es que toca entrenar en comunicación para que tú tengas una adecuada comunicación, es decir, seas lo suficientemente asertiva y puedas aliviar ese malestar que te genera la emoción que estás experimentando, pero sin hacerle daño a la otra persona, quizás con la forma como estás expresando la emoción. Y eso se denomina comunicación asertiva. Entonces, miren que estamos anclando esos elementos que veníamos hablando de las sesiones anteriores ahora a un elemento que es la comunicación. Por eso es tan importante cada uno de estos pasitos. Dice, primero expresa cómo te sientes. Entonces me siento molesto, manifiesta lo que por tal y tal cosa. Por eso hablábamos en las sesiones anteriores, identifica las causas de la emoción, identifica las consecuencias. Cuando tú tienes eso, pues podemos empezar a gestionar la emoción. Y también podemos empezar a hablar de comunicación asertiva, que es el tercer paso. Di lo que quieres que suceda, sin agredir a los demás y a la vez sin someterse a la voluntad ajena. Porque es eso, terminas a veces cediendo, te puedes ir para lo opuesto, ¿sí? Agredir, tratar mal, reprochar, descalificar, enfrentarse con la otra persona o por el contrario, someterse, quedarse callado a lo que la otra persona diga. No, es que usted no sabe lo que está hablando y te quedas callado y no dices nada. Entonces ahí entras a ser un comunicador pasivo, que no es lo ideal. Acuérdense que lo ideal es ser asertivo. Claro que nos cuesta, que no es fácil. Listo, pero empecemos a gestionarnos un poquito para poder tener, digamos que pasito a pasito. Y siempre es importante que si yo me quedo callado con algo y ese algo se me queda ahí en mi cabecita, pienso mucho sobre eso, de pronto aquí en Colombia decimos algo como, eso me quita el sueño, ¿sí? O sea, me siento triste, me siento preocupada, me cuesta dormir. Entonces, miremos que de pronto no estamos comunicando asertivamente, que no estamos gestionando de forma asertiva. Bueno, aquí los mensajitos. Se deben comunicar lo que sentimos sin herir al otro. Perfecto, comunicación asertiva. Y repensar las cosas. Eso, perfecto. Se llega a eso lastimosamente y a veces no nos damos cuenta que es producto de una comunicación que no es asertiva. Ahora bien, ¿qué se necesita para ser una persona asertiva y cómo puedo conseguirse más asertivo? Que eso es lo que tenemos que entrenar. Entonces, primero, fíjate en los objetivos, reemplaza los que ya tenías, perdón, aprende a decir no, porque también eso es un problema que nos cuesta a los seres humanos. Entiende que la gente no dice de pronto lo que piensa, expresa tu opinión, tus necesidades, tus emociones. Evita largos discursos, sé claro, sé breve. Si hay gente que se glosa diciendo y uno dice, ¿y qué fue lo que dijo que yo no entendí? ¿Listo? Habla desde el yo, desde tu primera persona. ¿Listo? Y más cuando estamos solucionando dificultades interpersonales. Y ayúdate el lenguaje no verbal también. Entonces, yo, por ejemplo, utilizo las manos mucho para comunicar, para enfatizar ideas. ¿Listo? Pero claro, si las empiezo a mover de forma descoordinada, pues creo que ustedes van a decir, de pronto le está pasando algo. No es que quiera enfatizar en algo, sino que algo le está pasando. También se puede ver a la inversa. ¿Listo? Estos ejercicios los vamos a hacer el día de mañana juiciosamente. Hoy tenemos pues la parte teórica. Yo les dejé esta grafiquita que me pareció interesante y es los componentes de una conversación, muy con lo que el video estábamos visualizando. Entonces nosotros tenemos componentes de una conversación. Miren que tenemos la emocionalidad, el lenguaje y la corporalidad, o sea, mi cuerpo. ¿Listo? Y de ese lenguaje se habla de la escucha, el habla y el silencio, que era tan importante como lo decía nuestro video.
Dentro del habla nosotros podemos hablar de las modalidades del habla. Entonces, proponer o indagar. ¿Listo? Recuerden que hay personas que se les facilita iniciar conversaciones. Hay otros que no. Hasta que la otra persona de pronto no inicie la conversación, no lo logramos. O indagar sobre algo más. ¿Listo? Entonces hay personas que eso se les facilita, como hay otras que les da como pena seguir indagando, como que dicen, ay, no me sentí cómodo. ¿Listo? Y los actos lingüísticos básicos, por ejemplo, que no tengo la posibilidad, sé, cuando teníamos esas clases de español que nos enseñaban la admiración, el signo de pregunta, de afirmación, si se acuerdan, creo que de eso, declaraciones, afirmaciones. Y en rojo está una cosa que son los juicios, ¿sí? Que les decía yo en las ayudas visuales anteriores, les decía, esos juicios, esos reproches no son adecuados de una comunicación asertiva, pero también pueden ser peticiones, pueden ser ofertas, pueden ser promesas, que es la forma también que utilizamos dentro de la comunicación. Yo me comunico a veces con juicios, a veces con peticiones, a veces haciendo ofertas y a veces haciendo promesas. ¿Listo? Entonces miren cómo todos esos elementos hacen parte de una comunicación, que a veces uno ni se da cuenta, uno habla y uno no, pues no, digamos que no tiene muy presente estos elementos que de pronto pueden ser importantes, el lenguaje, en la escucha, en el habla y en el silencio. Por eso el video del día de hoy era tan importante de poderle dar un valor importante o relevante a lo que es el silencio, al saber escuchar, que también es fabuloso, y al poder yo hablar. Entonces, a veces uno confunde, y creo que la enseñanza de hoy que quiero que se lleven en esta sesión precisamente es eso, y es que comunicar no solo es hablar, comunicar es saber escuchar, comunicar es saber hacer silencio. ¿Listo? ¿Y con qué intención yo comunico? Ah, desde lo corporal, desde lo emocional. ¿Listo? ¿Y cómo yo me comunico? ¿Cuáles son esas modalidades de habla? Yo soy propositivo, suelo indagar, tengo unos actos lingüísticos que también los tengo muy en cuenta. La gente entiende cuando yo, por ejemplo, quiero hacer afirmaciones, cuando hago peticiones, cuando establezco ofertas, cuando hago promesas en el lenguaje. Eso está claro en mí. Entonces, ese es el ejercicio que quiero que ustedes empiecen a realizar en sus cabecitas de cómo están comunicando, pero siempre que se me centren en los tres elementos del lenguaje: escuchar, hablar y hacer silencio. Son tres elementos básicos y que creo que el video nos ayudó bastante para poder entender eso. Bueno, importante acá que veníamos hablando, la temporalidad de los juicios. Entonces, uno hace juicios de valor desde el futuro, desde el presente o desde el pasado. Bueno, y eso lastimosamente es un tema que en comunicación, por eso aparecía ahí en rojito, como que hay que tener alerta con eso. Yo tengo que monitorearme un poco a la hora que yo esté pensando que quizás mi forma de comunicar lo hago por medio de juicios. O sea que los juicios para mí es como una forma de comunicar. Me comunico con el sarcasmo, con lo negativo, sí, como la crítica, ¿sí? A veces uno no se da cuenta que uno está comunicando de esa forma. Y eso es bastante preocupante porque cuando uno no se da cuenta, quizás hay otras personas que se lo hacen dar cuenta a uno. Hay personas que son muy lindas y le dicen a uno, como hay personas que se alejan de uno precisamente por eso. ¿Listo? Entonces, miren esos elementos que también son supremamente valiosos. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Cómo vamos hasta acá? El contexto en el cual la persona incluye, cuando rechazan la comunicación es muy difícil poder hablar, se cierra la comunicación. Ok, súper, Jimena, muy bien. Entonces quiero que también hagan el ejercicio de los juicios. ¿Será que yo comunico muchos por medio de juicios? Me cuesta un poquito comunicar de forma tranquila, pausada, trato siempre como de estar un poco a la defensiva en la comunicación, ¿listo? Exacto, Lizzy. Los juicios están acuérdate que es que los seres humanos somos un conjunto, lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Entonces, claro, lo que piensas, o sea, tus creencias, te terminas comportando en muchas circunstancias así. ¿Listo? Sí, claro, súper, es muy lindo este tema de la comunicación, claro que sí, y mira que va muy ligado con lo que veníamos aprendiendo en la sesión anterior. Bueno, entonces los juicios pueden ser positivos, válidos o fundados, y los negativos pueden ser inválidos e infundados. ¿Sí? Entonces, qué lindo poder tener juicios de valor en la comunicación de forma positiva, que amplían nuestra capacidad de acción, muestran que los juicios negativos lo restringen, ¿sí? Personas que hablan muy en positivo de los otros, y eso es súper bonito, serán válidos o inválidos de acuerdo con la autoridad conferida a quien los hace. Siempre el objetivo de la comunicación siempre es proponer.
¿Listo? Y eso hace que de cierta forma facilitemos la relación interpersonal. Pero cuando los juicios son negativos, son inválidos o son infundados, es decir, no argumentados, ¿sí? Que yo puedo tener un juicio de valor sobre, no sé, un trabajo que estoy haciendo con un compañero de trabajo y digo, no, pero es que no está aportando porque esta no es la forma, ta, ta, ta. Pero si yo lo fundamento bien, listo. Pero cuando yo digo, ay, no, qué mamera. ¿Y por qué? Porque sí. ¿Listo? Entonces, miren lo inválido que puede ser y lo dañino que puede ser en la relación interpersonal. ¿Listo? Llamamos opiniones a los juicios de escasa fundamentación. Entonces, yo opino que, ¿listo? Ah, no, yo opino que, pero porque yo leí que esto, ta, 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 porque la evidencia dice, porque la ciencia lo dice. ¿Listo? Entonces, hay que separar muy bien lo que es un juicio de valor a nivel personal y lo que es un juicio de valor ya con un conocimiento teórico. ¿Listo? Tenemos el destino que habilite nuestros juicios. O sea, nosotros a veces nos dejamos llevar mucho por la experiencia y esa experiencia a veces no favorece que nos tengamos apertura para desarrollar nuevos juicios de valor. Entonces, a veces si yo tuve, alguien me decía en una de estas sesiones que hemos venido trabajando, en ocasiones yo, por ejemplo, tengo percepciones negativas sobre, no expresar mis emociones, no llorar, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, claro, he tenido una historia de aprendizaje en la que quizás los juicios de valor negativo me han invalidado mi expresión de emoción. A mis padres de pronto me invalidaron eso, mi pareja me lo invalida actualmente. O sea, miren cómo los juicios de valor son tan importantes en la comunicación. Nos permiten o nos dificultan la comunicación. Listo, listo. Solemos ser incongruentes con lo que pensamos, sentimos, hacemos y totalmente súper. Los juicios son muy arraigados en la sociedad, sí. Y eso es muy triste porque mira que los juicios de por sí no son malos, pero los juicios hay que categorizarlos, sean positivos o sean negativos. ¿Listo? Cuando yo veo que mi comunicación está incursada muy en juicios negativos, debo empezar a hacer un alto importante para ir modificando y ser un poco más constructivo en los juicios de valor. Mayores fundamentaciones, mayor, digamos, argumentación se pueda dar dentro de eso. ¿Listo? Y aquí quiero hablar de una cosa y es cómo evalúo mi capacidad para escuchar a otros, a quién me cuesta escuchar, por qué no lo escucho y cómo evalúo que me escuchen los demás, quiénes suelen no escucharme y por qué creo que no me escuchan. Quiero que hoy, en esta sesión básica que desarrollamos, hablemos de eso precisamente. ¿Listo? Nos quedemos con estas preguntas. ¿Cómo evalúo mi capacidad para escuchar a otros? ¿A quiénes me cuesta escuchar y por qué no los escucho? ¿Y cómo evalúo que me escuchen los demás? ¿Quiénes suelen no escucharme y por qué creo que no me escuchan? ¿Listo? Voy a hacer este pequeño ejercicio con ustedes juiciosamente. Bueno, vamos viendo aquí, vamos contestando. ¿Cómo evalúo mi capacidad para escuchar a otros? Me cuesta, me es difícil, interrumpo constantemente. ¿A qué personas me cuesta escuchar? ¿Y por qué? Porque eso también nos pasa. No sé si uno conoce gente que uno dice, ay, qué mamera, yo no quiero que me hable más, pero me toca escucharla. Entonces, ese tipo de cosas es importante. ¿Listo? Vamos a ir compartiendo un poquito las respuestas. Mira, cuando tengo la razón, cualquier situación, evado escuchar a la otra persona. Ah, ok, la ignoras. Listo. Bueno, pero claro que también a veces tú dices, tengo la razón. ¿Será que la tienes? O y igual, así la tengas también, qué válido puede ser escuchar al otro, ¿no? Porque de pronto a veces uno puede ser agresivo el tratando de ignorar, el ignorar a las personas. Reflexionando sobre lo visto, hoy me falta tener una escucha activa, interrumpo, hablo mucho y luego doy cuenta de que hay cosas que quería saber, pero como no hice pausas, no pude saber más. Tengo muy buena capacidad de escucha, qué bueno. Me cuesta escuchar a las personas que hablan de los demás. Perfecto.
Me cuesta escuchar a las personas con temas de poco interés. Bueno, para ti son temas de poco interés. Puede que las otras personas sean temas de mucho interés. Es decir, que hablen de problemas y problemas nada positivo. Bueno, sí, a veces sí es así, es bastante incómodo. También demando que los demás me escuchen. Perfecto, muy bien. Qué chévere, y ahí tenemos varias cositas. Ujú. Yo no considero que sea particularmente buena escuchando, pero es algo que no, me lo han dicho seguido. Me cuesta escuchar a mi abuelita, suelen poner varias cosas cada que conversamos. Muy más difícil también, sí, claro. Ujú. Me gusta que me escuchen cuando estoy exponiendo algo, explicando. Perfecto, muy bien. Listo. Bueno, y cuando no, también hay que saberlo manejar, ¿cierto? Es que me escuchen. Ah, ok, ya te fuiste al otro lado, súper. Sobre todo en casa cuando las actividades diarias propias del hogar. Soy fácil de escuchar, poco para comunicarme. Me cuesta escuchar a las personas que repiten mucho. Wow, sí, totalmente. Ujú. Bueno, que repiten mucho, no sabemos de pronto por qué lo hacen, ¿sí? Hay que mirar también la intención de por qué te lo repiten en varias ocasiones. ¿Quién más tenemos por ahí que nos comparte un poquito? Me cuesta escuchar a las personas tanto dentro como fuera de mi entorno. En el hogar ya dicen que siempre tienen la razón. Ujú. Bueno, regálame aquí mientras vamos escribiendo, voy a cambiarme de lugar, que tengo aquí una pequeña interferencia. Entonces voy a apagar la cámara un minutico, mientras me cambio de lugar. Tranquila, profe, aquí estoy si necesita algo. Perfecto, creo que ya. Bueno, aquí alguien más me cuesta escuchar a las personas, no les, bueno, mi capacidad para escuchar es 80%. Bueno, ya te la categorizaste, me cuesta escuchar a las personas ofensivas y no paran de hablar de lo negativo, no los escucho por su actitud al comunicar alguna información, claro, pero mira que te entras a ser pasivo, porque a veces, por ejemplo, cuando algo a uno le disgusta, lo ideal es decirlo, ¿listo? Pues de forma asertiva, que eso también es otro elemento importante de la comunicación. Tengo capacidad de escuchar, pero me cuesta escuchar a quienes no son puntuales, concretos. Sin embargo, me gusta que me escuchen cuando estoy explicando. Trato de evaluar para mejorar mi explicación o lo que estoy hablando. Súper, te monitoreas, qué bonito. Me doy cuenta que me cierro a escuchar para tener la razón. Uy, me toca trabajarlo. Qué bueno que te des cuenta. Me gusta escuchar a las personas, pero también poder interactuar, que fluya la conversación. No me gusta que las personas no den la cara para hablar cuando las situaciones se ponen difíciles. Sí, hay personas que les cuesta, digamos, enfrentar situaciones difíciles porque de pronto no tienen la habilidad para hacerlo. De pronto tú la tienes, pero quizás las otras personas no. O también de pronto saben que se van a enfrentar a algo muy negativo que les van a decir, entonces también es una forma de escapar al malestar, que es de evitar el malestar que te pueden presentar. Me cuesta escuchar a una persona que durante la conversación diga, me estás entendiendo de manera repetitiva y totalmente una persona que diga muchas groserías las evito. Exacto. Miren, yo por ejemplo tengo esa muletilla en la conversación. Yo pregunto, ¿me están entendiendo? ¿Fui clara? Y demás. Y yo pregunto mucho porque pues dentro de la dinámica de la clase es importante que los temas queden claros, pero se convierte también en una muletilla. Ujú. Me cuesta una persona cuando diga que está entendiendo. Ah, ok, ya. Listo, Mari. Súper. Bueno, creo que ahí entendimos el objetivo del ejercicio un poquito, qué personas me gusta escuchar, a quién me cuesta escuchar, por qué no las escucho. Y por el otro lado, ¿cómo evalúo que me escuchan los demás? Quienes suelen no escucharme, porque creo que no me escuchan, que eso también es importante. Yo
qué hago y de pronto que otras personas no me ponen cuidado a mí. ¿Y por qué? Que eso también es importante. Ahí vámonos a la segunda parte del ejercicio. Dice, bueno, dice, puedo escuchar, ay, me cuesta esto. Daniela dice, puedo escuchar, hacer silencio y respetar también los silencios de los demás. Me cuesta escuchar a mis padres, me cuesta escucharlos por su comunicación agresiva o pasivo-agresiva. Los demás me escuchan. Con mis padres se me hace difícil. Bueno, entonces un tema ahí como para trabajar. ¿Cómo evalúo a los demás? Me escucho un 60%, creo que es por mi forma de transmitir la información. Si no tener un tema de interés, no me escuchan. Parezco un robot transmitiendo la información. Es por ello que que muy pocos me escuchan. Wow, qué interesante. Súper. Bueno, parezco un robot transmitiendo la información. Ah, bueno, entonces tendríamos que mirar unos elementos que son importantes en la comunicación, como el silencio, el tipo de lenguaje que yo utilice, tu expresión facial. Claro, con todo eso te comunicas. Listo, porque a veces se torna un poquito plano, quizás, como lo que tú dices, como un robot, y eso no es lo indicado. ¿Mm? Listo. Creo que me escuchan porque suelen hablar muy bajo. Porque creo que no me escuchan porque suelo hablar muy bajo. Ah, ok, perfecto. Y mira que dentro de ese lenguaje, el tono de voz, que es un elemento que nos acabas de mencionar, es importante. Una cosa es cuando yo hablo aquí y otra cosa cuando yo tengo que dirigirme a unas 40, 50 personas en un auditorio. Muy probablemente necesito una ayuda del micrófono, por ejemplo. ¿Listo? Y lo otro es que también hagas cambios en el tono de voz porque eso también ayuda a que de pronto enfatices en ciertas ideas y la gente entienda que, por ejemplo, esto puede ser importante dentro del texto, así como cuando uno escribe y, por ejemplo, coloca signos de admiración, el signo de puntuación, la coma y demás, son elementos de la comunicación escrita que favorece la comunicación. ¿Listo? Qué bueno, estuvo lindo esta parte. ¿Por qué se generan los problemas de comunicación? Entonces, porque pueden darse a nivel personal por estereotipos, el efecto halo que denominamos como que en cascada se va así la información, entonces así se termina transmitiendo. A nivel físico, interferencias por ruidos, a nivel semántico, errores de la interpretación del código. Entonces, lo que yo les decía, en los países, por ejemplo, por diferentes regiones, tenemos unos códigos, unas jergas, unas formas, un lenguaje particular de comunicar ciertas cosas. De pronto, esos son errores de comunicación demasiado frecuentes. A veces el ruido, a veces la interferencia que pasó un carro, por ejemplo, ahorita que mis perritas estaban ladrando, dije, qué vergüenza con ustedes, porque pues obviamente controlarles el ladrido a ellas es difícil. ¿Listo? Entonces, son temas que de pronto pueden interferir en el proceso de aprendizaje, de transmisión del mensaje. Y que a veces también, por ejemplo, los estereotipos, ¿no? Entonces, mira que ahí vemos una imagencita del muchacho con el accesorio en la oreja. Entonces, mucha gente dice, uy, no, es que es como malo, no sé, me va a robar. Entonces, claro, la gente se fija como en ese tipo de cosas y etiqueta. Una de las cosas que hemos venido hablando en este diplomado es que a veces nosotros etiquetamos muchas cosas, nos acostumbramos a dar etiquetas a todo y eso no favorece la comunicación. Bueno, entonces, mírenlo, hay barreras de comunicación a nivel personal, a nivel física y a nivel semántica. Revisen ustedes cuál es la que con mayor frecuencia incurre, ¿no? Lo físico, pues en ocasiones no podemos controlarlo tanto, pero miren un poco en lo personal y en lo semántico que a veces los errores de comunicación son bastante altos y eso significa que debemos modificar ciertas cositas porque no nos favorecen a la hora de comunicar. Bueno, aquí dice, profe, ¿qué es el efecto algo? Ay, perdón, perdón, ya lo he explicado, pero un segundo. Profe, yo percibo que los demás me escuchan con juicio, me siento evaluada ante las conversaciones con los demás, me da miedo, espérate que no te entendí esa parte. Me da miedo que me rechacen por no estar de acuerdo con sus puntos de vista. Claro, y entras a una comunicación pasiva. Eso es muy importante, lo que tú estás diciendo, porque claro, te da el miedo, que esa emoción que predomina ahí, digamos que no favorece a lo que pronto tú quisieras verdaderamente expresar, por no estar de acuerdo con sus puntos de vista. Qué impresionante. Qué impresionante el darme cuenta en este ejercicio, sí, pero lo importante es darnos cuenta de ese tipo de cosas, porque uno dice, ok, estoy siendo pasiva por aceptación, porque quiero que me acepten. Listo. Ah, ahora sí voy contigo, Daniela.
El efecto halo precisamente es como un sesgo a nivel de pensamiento que uno tiene con el objetivo de dar impresiones positivas o ciertas impresiones negativas al auditorio, a los receptores, es decir, a las personas. Eso es importante que uno lo tenga presente. Mañana vamos a hacer ejercicios en torno a eso, pero gracias por la pregunta. Lo expliqué de forma muy general. Entonces, son esos sesgos, esos pensamientos que yo tengo de querer tener una impresión positiva al público o también negativa sobre una persona, sobre, por ejemplo, algún tipo de marca, sobre las características de un producto, todo eso. Entonces, si por ejemplo, no sé, yo vendo en un yo soy promotora de unas galletas nuevas que van a salir como un producto. Entonces, el efecto halo es la creencia que yo empiezo a desarrollar en torno a ese producto. Ah, no, es que tiene, por ejemplo, dos sellos, exceso de azúcar y exceso de sodio. Entonces, claro, el efecto halo son que la gente se va con esas creencias que eso tiene azúcar, tiene exceso de sodio, es mala. ¿Listo? Entonces, en mi comunicación, ¿cómo genero eso? ¿Sí? ¿Cómo eso se vuelve así? Efecto halo es como que en la física, eso es un término desde la física que utilizan para como que impresiona y genera así como cubre una cantidad de población, esa pequeña información. Entonces, es esa impresión positiva o negativa que yo doy sobre una situación, sobre un producto, sobre un sitio, todo eso. ¿Listo? Soy dueño de lo que digo, no de lo que tú interpretas. Bueno, pero mira que José nos dices una frase que es preciosa y es, soy dueño de lo que digo, no de lo que tú interpretas. Tiene un fondo impresionante para analizar, porque es, listo, yo me preocupo por lo que yo digo, listo, pero preocúpate tú por lo que tú entiendes. Entonces, claro, es complejo porque tengo que pensar muy bien cómo lo voy a decir para que la otra persona no lo interprete de forma inadecuada. Eso también. Es por eso que tenemos que ser asertivos al comunicarnos totalmente. Pero mira que la frase es preciosa. Soy dueño de lo que digo, no de lo que tú interpretas. Es una doble responsabilidad, porque también uno a veces puede sonar egoísta también la frase y pensar de, bueno, yo lo digo, allá si usted lo entendió diferente o si lo entendió mal. Bueno, pero también tengo que autovalorarme y decir cómo lo digo, que eso también es importante. Por eso soy dueño de lo que digo, es estar muy pilo a pensar qué es lo que verdaderamente yo digo. Yo sufro un poco de pérdida de audición y eso a veces me impide entender lo que me hablan. Ujú. Y si me pregunta una o dos veces más qué es lo que dice, siento que se disgusta. Y eso es un tema también complejo, porque mira, por ejemplo, tú lo dices, Jimena, tú dices, ya cuando tú lo dices, si tengo un poco de dificultades de comunicación, de audición, pues claro, ya las demás personas tienen que entender que tú preguntas es porque a veces no lo escuchaste bien. Y eso es válido y eso es ser asertiva. ¿Listo? No está mal tener un problema de audición, no, nada. Las situaciones, o ciertas condiciones médicas nos pasa a cualquiera, como también tenemos problemas de visión. Entonces, espérate que no veo. ¿Listo? Y la forma asertiva es eso, es decir, para que la gente entienda qué. Pero cuando la gente no sabe y con este mundo tan inmediato que vivimos constantemente, pues también es más complejo. Por eso hablas con voces fuertes y la gente piensa que soy mal geniada a toda hora. No, pero mira que cuando lo dices, claro, es diferente. Me pasa cuando digo las cosas, las personas lo interpretan de otra manera. Ujú. Hay que mirar cómo estás comunicando. La comunicación, cuando hay ruidos o interferencias, se debe ratificar la información para que quede claro. A mí, por ejemplo, me pasa que cuando dicto clase presencial, yo para saber que los estudiantes no me están entendiendo es que se quedan mirándolo como fijo a uno, como que ¿y esta qué está diciendo que yo no entiendo? Entonces ahí empieza, es como mi señal inicial de que falta algo, que ahí algo está pasando. Me toca bajar mucho el tono de voz, me decían que era tono agresivo. Y es que mira el tema, acuérdense que nosotros tenemos una tonalidad de voz. Entonces, no es que yo quiera tener un tono de voz delgado o es que yo quiera tener un tono de voz grueso. Y la gente tiende a asumir que el tono de voz es algo como lo que uno quisiera, como que lo que uno lo pudiese modificar, ¿no? Hay gente que tiene tonos de voz grueso y piensa que la gente es agresiva por el tono de voz. Entonces se fijan mucho en cositas tan sencillas como esas. Por eso es que por eso es que los seres humanos tenemos tantos problemas de comunicación, precisamente porque nos fijamos en unas cosas. A veces, y a eso, si yo por ejemplo tengo un tono de voz grueso y a veces también, por ejemplo, mi mensaje tiende a ser como con palabras oeces. Claro, agresivas, entonces, claro, las dos cosas son elementos supremamente negativos para la comunicación. Entonces, hay que entrenarse que si tengo el tono de voz grueso, puedo modular las palabras. Entonces, las palabras pueden hacerlas más, como ponerle florecitas, por decirlo así, decimos muy coloquialmente, como que puedan ser adornaditas. ¿Listo? Entonces, miren que aquí quería
hablar con esto. Para comprender la acción humana debemos prestar cuidadosamente atención a nuestra vida emocional. Listo. Las emociones son determinantes básicos de lo que podemos o no lograr en los dominios de trabajo, aprendizaje, sociabilidad, espiritualidad, etcétera. Y nuestra vida emocional es un factor crucial en cada esfera de la acción humana. Esto para decirles que si yo emocionalmente no estoy muy bien, mi forma de comunicar no va a ser la mejor. Entonces, ¿cómo interfiere la comunicación? Significativamente si yo a nivel emocional no estoy muy bien. Por eso en nuestros módulos del diplomado hemos venido dándole un poco de peso a esa partecita para poder llegar a este punto y poder entender que la forma en cómo yo comunico habla de cómo yo estoy emocionalmente. ¿Listo? De cómo yo, de cierta forma, también a nivel profesional, a nivel personal, a nivel espiritual, a nivel, sí, en todas mis áreas de ajuste, cómo eso interfiere significativamente. ¿Listo? Entonces, esto es importante que me lo tengan presente. O sea, la expresión de lo que yo doy es muy probablemente el cómo yo me estoy sintiendo en muchas circunstancias. Claro que hay gente que también no lo expresa, pero entonces uno dice, ah, no dice nada. No, se queda callado y utiliza un tipo de comunicación pasiva. La pasividad también es una forma de comunicar. ¿Listo? Porque trata de no expresar lo que verdaderamente está sintiendo. O la forma agresiva, las palabras que utiliza, la expresión verbal que utiliza, la no verbal, es una forma de comunicar. ¿Listo? Entonces miren que ahí vemos muchas cositas que son importantes. Entonces, esta partecita de las emociones, bueno, quería la postura, esta parte es lo que vamos a empezar a entrenar el día de mañana. Yo sabía que la sesión de hoy la tenemos que hacer bastante puntual. Les dejé las ayudas visuales, pero sí quiero que mañana entendamos cómo, según, por ejemplo, Susan Blott, que nos habla de la postura corporal, la gestualidad facial, el patrón de respiración, que también es muy importante en el momento de comunicar. Entonces, a veces el silencio me sirve a mí para respirar y poder facilitar la siguiente idea. Entonces, ya la sesión de mañana vamos muy juiciosamente a incursar esos dos elementos, los juicios, las emociones y cómo empezamos nosotros a poder entender cada uno de esos elementos. Bueno, entonces no sé hasta aquí cómo me les fue el día de hoy. Cuando se conversa con una persona y no la tratas con palabras efectivas, pero sí con respeto, es ser, bueno, dice, cuando se conversa con una persona y no la tratas con palabras afectivas, pero sí con respeto, es ser dura con las conversaciones debido a que me lo recalcan muy frecuentemente, pero es mi manera de expresar. Bueno, lo que pasa es que hay gente que adorna muchísimo, adorna es que le mete muchos diminutivos en las palabras y demás. Y la gente a veces se acostumbra a escuchar eso, pero si no está dentro de tu estilo y tu forma de comunicar, eso no es que esté mal. ¿Listo? La otra, lo que de hecho José lo decía hace un rato, soy dueño de lo que expreso. ¿Listo? Algo lo decía así. Entonces, exacto, y la gente utiliza ese tipo de conceptos y no son adecuados dentro de la comunicación. De hecho, las personas expertas en comunicación dicen eso. Uno no debe dar ese tipo de calificativos, o el abuelo, la abuela, mi niño, mi cielo, mi tesoro. No, no son nada para uno. Son personas que uno está comunicando, ¿sí? Son oyentes. Pare de contar, pero ese tipo calificativos digamos que no son los más favorables y eso no significa que tú no lo estés haciendo bien. Lo que pasa es que en culturas, por ejemplo, latinas como las nuestras, se acostumbra mucho a utilizar eso y piensan que eso es sinónimo de asertividad y en realidad no lo es. A veces es sinónimo de ser confianzudo en la comunicación, un exceso de confianza que también no favorece. Entonces llegan con personas, por ejemplo, como tú, que habla de forma clara, respetuosa, listo, porque también hay que utilizar lenguaje muy respetuoso, pues claro, entran como a decir, uy, no, esto es horrible, qué forma tan grosera, esta señora tan cortante, esta persona, ¿listo? Entonces, mira, claro y preciso. Ahí no lo están diciendo. Y es en culturas como las nuestras, se les ha vuelto un modismo, una forma de comunicar de mucha frecuencia. Y no por eso, tú eres, porque hay gente que utiliza eso, pero uno dice, ¿será que me lo dijo como sinceramente? Y porque yo soy su amor cuando nos acabamos de conocer. O sea, seamos lógicos, ¿listo? Y más cuando uno tiene un poquito más de conocimiento en el comportamiento del ser humano, uno dice, esto no construye y a nivel comunicativo tú no estás siendo lo suficientemente claro cuando utilizas este tipo de modismos. Bueno, entonces no es que lo estés haciendo mal. ¿Listo? Por el contrario, es una forma respetuosa de dirigirse a las personas. José, tienes tu manito levantada.
Voy a dejar de compartir. Listo. José, mientras Valentina nos da, Ya aquí levanta la estoy manito. levantando. José, Ujú. mira, por favor, si te deja. Sí, Sí. se me fue. Ahora sí, Hola, José. ahora sí. Buenas noches, María Isabel. No, hola. Sí, mira, la comunicación es importantísima. Yo que he ocupado cargos directivos de gerencia, tú para poder comunicarte tienes que ser muy, pero muy asertivo. El caso contrario, cuando tú diriges una empresa, si no eres asertivo, vas a hacer que cada una de las personas de la empresa, si tienes 100, 200 personas a tu cargo, cada uno va a interpretarlo de una manera diferente y como tú eres el jefe, no te van a repreguntar, no te van a decir si entendieron o no entendieron bien. Entonces, ¿qué sucede en ese momento? Sucede que la empresa entra en crisis. ¿Por qué? Porque cada uno va a actuar de una forma distinta según a lo que ellos han interpretado. Es por eso que la comunicación debe ser asertiva en el sentido que también pedir retroalimentación. O sea, definitivamente todas las personas que siempre han estado en mi cargo, siempre les he dado la confianza para que repregunten, porque yo les dije esto, ¿qué sucede si cada uno interpreta distinto? Cada uno va a hacer lo que cree que está bien, porque va a hacer lo que cree que yo he dicho. Entonces, es muy, muy interesante esta comunicación para no dejar a los costados puntos que no sean bien interpretados. Y las personas que yo cuando no he sido gerente y he sido sugerente o he sido administrador y tenía mis jefes, yo sí he preguntado por qué justamente para evitar hacer algo que yo interpreté y que por miedo a mi jefe no lo dije. Entonces, uno no debe tener miedo ni hacia abajo ni hacia arriba. Uno con respeto y con unas preguntas correctas, preguntas asertivas y coherentes y hacia lo que tú estás tratando de decir, tienes que comunicar, porque esa es la única manera de poder entablar una comunicación y hacer que todo lo que está a tu alrededor funcione como debe de funcionar. Es así como, bueno, hasta ahora he trabajado, ¿no? Y he visto en la práctica que eso es bueno, eso funciona, porque si tú tienes miedo de transmitir o de repreguntar, entonces las interpretaciones pues te llevan a cualquier lugar. Gracias, María Isabel, eso quería comunicarte, gracias. Gracias por compartirnos tu experiencia, José, porque exacto, mira que la compartes desde un aspecto laboral, que es muy importante, que es muy valioso, y en cargos como los que tú estás mencionando, que también es como el observado por todo el mundo, y que a veces pasa eso, como que ay, me les da, como es el jefe, como es la autoridad, les da pena preguntar. Y además que, claro, de pronto, ¿qué percepción se va a llevar de mí? Ahí viene el tema de los juicios que uno tiene en la comunicación, que va a decir que yo no entendí, que yo no sé hacer las cosas, esto puede afectarme a nivel laboral. Entonces, miren todos esos juicios que se pueden dar en torno a una cosa tan sencilla como comunicarme con un jefe. ¿Listo? Pero también de pronto a veces el jefe no comunica de buena forma y entonces, claro, genera como en sus comunicaciones, genera como miedo, ¿sí? Y hay temor frente a eso. Entonces, de pronto, de que volverle a preguntar o intentar preguntar no se vuelve una constante precisamente porque la imagen que ha generado en su estilo de comunicación es supremamente negativa y hace que la gente de pronto no se le facilite eso. Entonces, siempre pensar en algo que tú nos decías y es el ser asertivo, pero qué cosa tan difícil es llegar a ser asertivo. Sí, a veces uno piensa que está siendo asertivo y por el contrario está siendo agresivo. De hecho, una de las compañeras que nos hablaba y decía, no, pues yo digo las cosas y no le meto eso de mi amor, mi vida, mi cielo, mi tesoro, todo eso. Entonces la gente a veces de pronto tiene la percepción que lo está haciendo de forma agresiva, porque también es el contexto y no es que uno se deba adaptar a ese tipo de contexto. Yo puedo ser lo suficientemente claro y eficaz sin necesidad de utilizar ese tipo de modismos.
Bueno, pues miren que ahí tenemos muchas cosas que analizar dentro de lo que es la comunicación. Mañana continuamos con ejercicios. Esperamos que nos favorezca importante la sesión. Entonces mañana sí tenemos una sesión un poquito más larguita, precisamente para poder trabajar juiciosamente en lo que son ejercicios de comunicación asertiva, que en realidad hace parte de esa expresión emocional y de, obviamente, cómo yo puedo favorecer mi relación interpersonal para algo que lo cual venimos hablando en este diplomado, y es el desarrollo personal de cada uno de nosotros que estamos en estas sesiones. Muchas gracias por la sesión del día de hoy. Espero haya sido productiva, como me lo están diciendo ahí en el chat. Y pues gracias como siempre por la participación de todos y cada uno de ustedes. Bueno.